Con noticias de América Latina, sin duda el líder opositor Juan Guaidó llamó a manifestaciones para el jueves, el viernes y el sábado inclusive, tras renovar este día martes su juramento como jefe del Parlamento y presidente encargado. Guaidó está a punto de cumplir un año en este cargo que ha sido empujado no solamente por la oposición, sino que también por el reconocimiento de varios países en la región, con una interpretación de la Constitución que le permite ocupar la función de presidente encargado. ¿Cómo se ha recibido este llamado? Para saberlo tomamos contacto con Fernando Tineo en Venezuela, él está en la capital Caracas. Fernando, gusto en saludarte. La primera pregunta es qué pasó con el señor Parra, que hasta ayer era el presidente de la Asamblea. ¿Quién es el presidente de la Asamblea, básicamente? Esa es la pregunta que uno se hace a estas alturas. Sí, la verdad es que fuera de Venezuela es bastante difícil comprender lo que ocurre en el país con esta dualidad de Estado que hay acá, ¿no? Dos presidentes, dos tribunales supremos. Lo único que no está duplicado hasta ahora es el Consejo Nacional Electoral. Pero bien, digamos que legalmente y así lo ampara la Constitución y digamos el respaldo de varios países, no solo de la región, sino también de Europa. Bueno, Juan Guaidó sería el presidente titular de la Asamblea Nacional, digamos porque de ese lado se siguió el reglamento de Interior y de Debates al pie de la letra. Se votó, hubo quórum y entonces allí, además, el director del debate fue Juan Guaidó, quien debía hacerlo por ser el presidente del periodo inmediatamente anterior y no Luis Parra. Entonces, bueno, el día de hoy Luis Parra se dedicó a atender a la prensa extranjera en el Palacio Federal Legislativo. Lo que nos llamó la atención a los periodistas es que Luis Parra tenía un vehículo bastante modesto y ya hoy llegó en un vehículo de marca Toyota blanco que nunca se lo habíamos visto en el Parlamento venezolano. Bueno, ya hoy llegó con escolta inclusive al Palacio Federal Legislativo y eso nos llamó bastante la atención. Por otro lado, Juan Guaidó el día de hoy se reunió con la Conferencia Episcopal Venezolana y posterior a esta reunión la Conferencia Episcopal emitió un comunicado en Venezuela diciendo lo siguiente: calificó como bochornoso los hechos del 5 de enero, lo que implica un secuestro más de una institución democrática en Venezuela. A la Fuerza Armada Nacional dijeron esto: en el nombre de Dios, pónganse del lado verdadero de la Constitución y del pueblo al que pertenecen y juraron defender. Esto ocurrió el día de hoy durante la mañana mediodía. Teníamos más o menos un panorama claro, pero tú tienes toda la razón, aunque uno revise una y otra vez las declaraciones, los documentos políticos, las actas, cuesta entender, la verdad, cuán efectiva es la duplicidad de los cargos. Eso es lo que estamos tratando nosotros de analizar en estos últimos días, porque dos presidentes, dos fiscales generales, dos presidentes de la Asamblea, doble, y el punto es, sí, y te lo pregunto directamente, ¿cuánto ha servido esta estrategia de duplicar el gobierno a la oposición venezolana? ¿Tiene hoy día la oposición venezolana, a un año de haber comenzado con esta interpretación de la Constitución, más poder de lo que tenía hace 12 meses? ¿Tiene el presidente Maduro menos poder que hace 12 meses? Porque finalmente ese es el objetivo. Sí, la verdad es que en las encuestas, por ejemplo, Nicolás Maduro ha venido abajo. Según las últimas encuestas, Nicolás Maduro está por debajo del 18% de aceptación en el país. ¿Que tiene menos poder? Yo creo que sí. Por ejemplo, ellos no pueden andar, Nicolás Maduro y su entorno, el Ejecutivo Nacional, no pueden andar libremente por el mundo. Por ejemplo, Tarek El Aissami, que forma parte del Ejecutivo, no puede andar de manera libre en el mundo porque tiene una orden de captura por Estados Unidos, entre otros. Entonces, de alguna manera, sí se le ha limitado el poder a Nicolás Maduro. Por ejemplo, las transacciones financieras a raíz de las sanciones de Estados Unidos han dejado a Nicolás Maduro débil en esa... digamos, en ese sector, en el sector financiero, y han tenido que recurrir a, por ejemplo, la venta de oro, que no pasa por el Banco Central de Venezuela, a la venta de petróleo, tratando de burlar las sanciones, haciendo trasgrados de petróleo en medio del mar, inclusive vendiéndole a empresas que no están autorizadas como intermediarias, y después esas empresas intermediarias llevan el petróleo a la India o a Rusia, porque los barcos venezolanos también están sancionados. Entonces, de alguna manera, pues sí se ha visto limitado Nicolás Maduro en cuanto al poder que tenía antes, por ejemplo, de las sanciones y del reconocimiento
de 53 países a Juan Guaidó. Bien, pues Fernando Tineo a esta hora desde Caracas, muchas gracias y bueno, esperemos que vuelvan a contar con las posibilidades para poder hacer su trabajo. Hay que recordar que ustedes sufrieron un allanamiento de parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia hace algunas semanas atrás y no han podido desde tu agencia, Benepress, volver a trabajar con normalidad, así que esperemos que lo antes posible se normalice la situación. Muchas gracias, que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes y estaremos pendientes de lo que diga mañana Juan Guaidó con las movilizaciones que anunció iba a decirle o a pedirle a la ciudadanía que lo acompañara durante estos próximos 3 días acá en Venezuela. Buenas noches. Bien, chao.